Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace 1.600.000 años que nos aprovechamos del fuego, de su luz, su calor y la protección que ofrece. Sin embargo, no fue hasta hace 400.000 años cuando nuestro antepasado, el Homo erectus, logró doblegarlo a su voluntad. Somos fuego. Nos hemos fraguado entre sus llamas y lo hemos mantenido vivo. Durante cientos de miles de años hemos vivido una especie de simbiosis ígnea. Las primeras hogueras nos hicieron dueños de la noche, capaces de engañar a nuestros biorritmos e infiltrarnos en el fosco mundo que hay más allá del atardecer. Su calor nos protegió del frío y su luz de las fieras. No somos los mismos monos que aprendieron a hacer una hoguera con yesca y pedernal, pero es que el fuego también ha cambiado. Durante estos 40.000 siglos hemos aprendido a proteger el fuego de las inclemencias. Lo hemos encerrado en lámparas de aceite de ballena como si fuera un genio capaz de concedernos cualquier deseo. Y ahora lo llevamos en pequeños recipientes de combustible y lo invocamos con la chispa de un mechero. Hemos encarnado su magia en sistemas eléctricos, capaces de calentarnos, pero también de alimentar a monstruos de acero. Porque no somos el mono que dominó el fuego, sino aquel que arde sin consumirse. Y vamos a empezar este programa estrenando sección, porque tenemos con nosotros una voz que posiblemente os suene del programa anterior, que vino como tertuliano, y aquí tenemos esa costumbre. Si el tertuliano nos gusta, en algún momento nos lo acabamos apropiando. Luis Cortés, ¿qué tal? Bueno, me habéis adoptado directamente. Pero con muchísimo gusto. Desde que te escuchamos hablar ya dijimos, tiene que estar en Serendipias, porque además teníamos una idea que hemos acabado de pulir juntos y que vas a encarnar, que es la de la Real Academia Española. Cuéntanos un poco de qué va esto. Pues fíjate, frente a la Real Academia Española, ¿verdad?, que tantas ilusiones y tantas desdichas a veces nos provoca, nosotros vamos a hacer un pequeño juego imaginario, jugando a definir, a redefinir y a criticar, por qué no decirlo, las definiciones de la RAE, y experimentando un poco con las historias que nos cuentan las palabras, bueno, a nuestra manera. Claro, la gente dirá, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Además, tú eres filósofo, aunque filósofo de la ciencia, antropólogo, sociólogo, etcétera, etcétera. Pero es verdad que aquí lo que vamos a intentar es coger palabras científicas para darles esa redefinición, porque se nos atragantan a veces, ¿verdad? Sí, se nos atragantan porque al final, bueno, un diccionario general tiene la labor de intentar ser, pues eso, general, llegar con el mínimo común denominador, pero a veces por el camino, pues digamos que tropieza. ¿Y con qué palabra estrenamos? Hoy estrenamos con fuego, casi nada. Es una palabra preciosa. De estas que uno sabe identificarlo claramente, pero cuando nos ponemos a intentar definirlo, ahí empiezan los problemas. Cuéntanos entonces, ¿qué problemas podemos encontrar? Bueno, de momento lo que se me ocurre es que para darnos una cuenta de cómo los diccionarios han ido reflejando la palabra fuego a lo largo de nuestra historia de la lengua española, podemos viajar en el tiempo hasta 1732, casi nada, coger entre las manos un viejo tomo del diccionario de autoridades, que era el antecesor de nuestro diccionario de la RAE que todos conocemos, y abrir por fuego. Vamos a ver qué nos dicen. El más caliente, más bello, más leve y más activo de los elementos. Es un cuerpo luminoso, sumamente cálido y moderadamente seco, y consta de una materia sutilísima violentamente agitada. No me suena mal del todo. Bueno, a mí me suena precioso, tiene ese barniz lírico que hoy ya no se estila, aunque claro, pues lo que tiene de bella lo tiene de imprecisa, ¿verdad? Claro, porque ahí habla de los elementos, ¿no? Como si fuera un elemento más. Los elementos, es que fíjate, los elementos es precisamente el signo que nos va a delatar el prejuicio de su época. Recordamos esos 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego, ¿verdad? El pilar sobre el que se sostiene la medicina hipocrática, que luego algunos autores correlacionan con lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. Entonces, desde esa definición del siglo XVIII, en la que hablamos de los elementos en clave ya prácticamente hipocrática, que está absolutamente desfasado, claro.
Claro, eso quedó completamente desfasado. Los elementos al final tenían que ver con la teoría de los 4 humores y tenían que ver con concepciones arcaicas que, por cierto, los griegos y los latinos heredan a su vez de tradiciones culturales muy anteriores. Bueno, lo de los elementos es previo a la química moderna y ya en pleno auge y mucho más consolidación de la química moderna nos plantamos en el siglo XXI y te he traído, Ignacio, la definición que da la RAE en el año 2001, ya plenamente moderna, para que veas cómo ha cambiado la cosa y cómo sintetizan muchísimo más la cuestión. Vamos a escucharlo. Calor y luz producidos por la combustión. Vale, calor y luz Tal producidos por la combustión, muchísimo más concreta, menos romántica. Nos hemos cargado de un plumazo los elementos, por supuesto. Si podemos buscarle un defecto a esta definición, quizás sea, me parece a mí, su excesiva generalidad. Al final, ¿será que el fuego y la luz son el calor mismo, ¿no? ¿Será que el calor y la luz son el fuego mismo? De alguna forma parece vago, parece circular. Sí que me gusta, he de confesarte, que introduzcan el término de combustión. Combustión. Si pensamos en el sol, muchas veces se habla de las llamaradas del sol, de que el sol está ardiendo, pero en un sentido estricto, y en Serendipias tenemos que ser rigurosos. Efectivamente, el sol no brilla, no se quema, no arde por combustión. No es como funciona, ¿verdad? Claro. Y esto también me trae a la cabeza otra duda, porque si es calor y luz producidos por combustión, un filamento incandescente de una bombilla entraría dentro de este criterio, pero no es fuego, ¿no? Efectivamente, de alguna forma lo incandescente no son más que partículas que están brillando debido a la cantidad de radiación que emiten, pero nadie diría que la bombilla está ardiendo en ese sentido, ¿no? Así que tendríamos que afinar un poco y hablar de, me parece a mí, esos 3 elementos, combustible, oxígeno y calor, ¿verdad? Y el combustible sería la sustancia que es capaz de arder, siendo el oxígeno ese comburente que aprendíamos en la escuela, y ambos unidos van a perpetuar una reacción química. Aquí está una de las claves. El combustible, por ejemplo, en una hoguera sería la madera, el comburente, el oxígeno, como has dicho, que está en el aire, y gracias a eso se produce el fuego. El fuego que además tiene, podríamos decirlo, 2 fases. Si lo entendemos como proceso, y esto me parece muy interesante, podríamos hablar de un primer proceso en el que se generan las llamas cuando empezamos a poner en marcha nuestra barbacoa, y después un fuego lento, ¿verdad? Un fuego latente, que se suele llamar una combustión latente, en la que las brasas van contagiando energía a otras, pero ya no vemos llama. La reacción es mucho más pausada. Y esto nos lleva justamente a otro término clave, que es la emisión de calor y luz. Para esto nos vamos a 2022 y atendemos a la última de las definiciones que nos da nuestro diccionario de la Real Academia Española en el año 2022. Vamos a escucharlo. Fenómeno caracterizado por la emisión de calor y de luz, generalmente con llama. Ah, ahora sí, ¿no? Generalmente con llama. Ya estamos afinando. Primero, el fuego ya no es el calor y la luz que produce la combustión. Ya es un fenómeno, ojo, un fenómeno que se caracteriza por emitir calor y luz. Ya no es el calor y la luz en sí mismo. Bien, hasta ahí bien. Y lo de generalmente con llama. ¿Cómo que generalmente con llama? Se preguntarán los oyentes. Bueno, pues es que efectivamente hay fuego, vamos a entrecomillar, invisible. Hay fuego sin llama. ¿Por qué ocurre? Bueno, hay algunas circunstancias, como por ejemplo una concentración de oxígeno en una mezcla de combustible que supere ese 10%, una temperatura que supere la de autoignición, o por ejemplo, si alguna vez habéis visto esas sorprendentes imágenes de una competición de karts, estos coches que van en pista, bueno, pues en algún caso en internet corren imágenes de pilotos que salen despavoridos de su monoplaza intentando taparse, pidiendo auxilio, quemándose, pero no se ve ni una sola llama. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, sucede que en algunos casos, como por ejemplo este que os digo, el combustible que se utiliza es el metanol de combustión limpia. Entonces se produce un incendio que no da lugar a llama. Sin embargo, vale, que a la gente le sonará porque es alcohol.
Efectivamente, es un tipo de alcohol y no genera llama. En realidad, si somos más precisos todavía, debemos decir que la llama sí que está ahí, pero no la podemos ver. Claro. Es una llama que, para cuando nosotros vemos las llamas de las velas, las llamas de colores anaranjados y rojizos, requieren unas temperaturas, en este caso, un poquito menores. Si siguiésemos subiendo poquito a poco la temperatura de la llama, adquiriría tonalidades más azuladas, ¿verdad? Claro, entonces teniendo en cuenta que es invisible, pero está, claro, podríamos redefinir esto diciendo generalmente una llama visible. Efectivamente. Si queremos ser tremendamente precisos, en nuestra Irreal Academia Española vamos a proponer algo así como, por ejemplo, el fuego podría definirse como un proceso de reacción química de combustión que implica liberación de energía, ¿verdad? Por la cual se combina rápidamente el oxígeno con un combustible, generando en ese proceso un cuerpo de gas incandescente típicamente visible a simple vista. Claro, fíjate, qué barbaridad de facilísimo definición. De recordar, está precioso. Bueno, la precisión, amigo Ignacio, tiene un coste y nuestra definición pues será más precisa, pero el precio que hay que pagar es un peaje en longitud y desde luego menos bella que la del siglo XVIII. Pues sé perfectamente que te has dejado cosas en el tintero porque el tiempo es el tiempo que tenemos, pero como me da la sensación de que ese detalle de fenómeno, si lo estamos usando bien, si lo estamos usando mal o que lo vamos a volver a encontrar en otros programas, pues nos despedimos aquí y muchísimas gracias, Luis, por habernos arrojado un poquito de luz sobre estas definiciones. Nunca mejor dicho, Ignacio. Mil gracias a vosotros. Teníamos que hacerlo. Si estamos hablando del fuego, pues lógicamente Billy Joel con We Didn't Start the Fire era la opción, aunque sea un poquito truculento, teniendo en cuenta que vamos a hablar de incendios y sus problemas, porque tenemos con nosotros a Cristina Santín, que es investigadora Ramón y Cajal en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad del CSIC, la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias. Además de esto, es profesora asociada honoraria en la Universidad de Swansea, en Reino Unido, y su investigación se centra en el impacto medioambiental de los incendios. ¿Qué tal estás, Cristina? Hola, Ignacio, muchas gracias por invitarme hoy. Gracias a ti por pasarte, porque vamos a hablar de un tema que hemos escuchado, que no hemos escuchado veces, además en el telediario, pero que tiene mucha ciencia detrás y que hay gente que lo estudia. Yo cuando me enteré de que existen investigadores que centran su estudio en el fuego, en un elemento que es casi mítico, ¿no? Casi de la antigüedad, me pareció fantástico. ¿Cómo te dio a ti por empezar a estudiar todo esto? Pues mira, yo siempre digo que soy muy afortunada porque me dedico a un tema que siempre me ha tocado muy de cerca. Yo me crié en El Bierzo, en el noroeste de León, que como muchas otras zonas de esa región, los incendios son uno de los problemas medioambientales más importantes y lo llevan siendo por décadas. Entonces, bueno, tengo la suerte de poder trabajar para hacer de nuestro mundo, ¿no? Intentar hacer de nuestro mundo un poquito mejor. Claro, pues fíjate, has dicho que como tantas otras zonas tienen este problema de los incendios que es recurrente y llega en verano. Y de eso quiero hablar porque cada vez que ponemos la prensa escuchamos noticias como estas. Más de 300 personas trabajan en la extinción, pero el fuego tiene en el Viento del Sur su más dramático aliado. Aquí en Asturias se contabilizan a esta hora 44 incendios forestales, de los cuales preocupan especialmente 15 activos. El viento está siendo la clave en este incendio, aún activo en todos sus frentes, un viento con giros sorprendentes que ha hecho avanzar el fuego muy rápidamente desde que se inició. Los bomberos trabajarán durante toda la noche. Por desgracia, podríamos estar así durante horas. La pregunta es evidente. ¿España es tierra de fuego? Pues la respuesta yo creo es que sí, pero no solo España, sino todo nuestro planeta, bueno, casi todo nuestro planeta. Para que os hagáis una idea, desde hace unos 420 millones de años, los fuegos han sido una parte fundamental de nuestros paisajes. Y la Tierra y las especies en ella han ido evolucionando con el fuego. Entonces sí, nosotros somos tierra de fuego, nosotros y mucha otra parte del mundo. Claro, es bonita esta forma de verlo, entre comillas, teniendo en cuenta todo el daño que producen los fuegos, el hecho de que es parte también de la naturaleza. La cuestión es si tanto como estamos viendo ahora o no, porque da la sensación de que cada vez hay más incendios. ¿Esto es así? Pues en algunas regiones sí y en otras no, pero lo más importante no es que quizá cada vez haya más incendios, sino cada vez esos incendios son más grandes,
son más intensos y son, lo que es más importante, más peligrosos para la sociedad y para el medio ambiente. Esa yo creo que es la clave. ¿Y por qué? Pues como tú acabas de decir, ¿qué está pasando últimamente? Pues la mano del ser humano, ¿no? Que ese balance, ese equilibrio de la naturaleza con el fuego, pues lo hemos cambiado por el cambio climático, por el cambio de nuestros usos del paisaje, y nos enfrentamos a una nueva realidad que por desgracia tiene muchos impactos negativos para nosotros. Claro, has introducido un concepto que es interesantísimo, porque has hablado del balance de este fuego con la naturaleza, de algo que nos puede sonar a ecología, y efectivamente es que la ecología del fuego existe, y por eso queremos presentar a nuestra otra invitada a esta tertulia, que es Susana Gómez, y es profesora titular de la universidad en el Departamento de Biología de la Universidad de Cádiz. Pertenece al grupo de investigación de la Función Ecología y Biodiversidad en Ecosistemas Mediterráneos y es ecóloga del fuego. ¿Qué tal estás, Susana? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar. ¿Qué es esto de la ecología del fuego? Antes que nada, si nos puedes decir en 2 líneas en qué consiste. Bueno, la ecología del fuego, pues entre otras cosas, estudia la relación que tienen las especies con el fuego, como los regímenes de fuego que hay en el planeta o en determinados ecosistemas, las relaciones evolutivas también, como las adaptaciones que tienen las especies a los incendios, efectos que pueden ser positivos o negativos, claro, etcétera. Adaptaciones de las especies a los incendios, porque entiendo que no todas las especies un incendio le afecta igual. La pregunta entonces es evidente. ¿Cuáles son las especies más afectadas cuando hay un incendio? Bueno, la afectación que tengan las especies depende mucho de la historia evolutiva que tengan esas especies con el fuego. Aquí, por ejemplo, en el contexto mediterráneo, de la cuenca mediterránea, hace varios millones de años, desde el Plioceno aproximadamente, que es como 5 millones de años atrás, pues está este ecosistema mediterráneo presente con esta sequía estival y donde hay incendios naturales por rayos recurrentes y hay adaptaciones al fuego en general en la flora. Pero dentro de esta zona mediterránea también tenemos lugares que no son tan propensos al fuego, porque están, por ejemplo, los bosques de niebla que tenemos aquí en Cádiz, por ejemplo, ¿no? En Alcornocales, que están más refugiados de los incendios, que son zonas como más ecosistemas más húmedos, etcétera, y ahí, por ejemplo, tenemos relictos de especies relictas del terciario y el fuego no ha tenido un papel tan importante en su historia evolutiva y entonces son más sensibles. Claro. O, por ejemplo, la vegetación costera, que también es bastante sensible. Entonces, dentro de nuestro entorno tenemos especies que son más sensibles, como pueden ser los rododendros, por ejemplo, o en las zonas costeras los enebros, la sabina, y especies muy resistentes, como pueden ser los brezos o las jaras, por ejemplo. Claro, que son nombres que a todos nos suenan y normalmente yo creo que no nos planteamos cuál aguanta mejor el fuego. Entendemos que el fuego devasta todo a su paso y ya está. Pero nos has contado entonces los dos lados de la moneda, qué especies aguantan mejor, qué especies aguantan peor, pero si estamos hablando de ecología del fuego, entiendo que el fuego tiene un papel, queda feo decirlo, ¿no? Porque es casi teleología en biología, pero tiene una función, hace algo en la naturaleza. ¿Es eso así? ¿Beneficia a alguien? Bueno, el fuego en estos ecosistemas que han evolucionado con el fuego históricamente puede incrementar incluso la biodiversidad una vez que ocurre el fuego, porque da paso a especies, por ejemplo, que estaban en el banco de semillas, esperando en el suelo en forma de semillita, y cuando se quema todo, pues estas especies pueden, resistentes, digamos, tienen semillas resistentes y pueden salir, incluso pueden germinar más que sin fuego. Pero esto no es igual en todos los ecosistemas. Estamos hablando de un ecosistema mediterráneo con estas adaptaciones, pero si nos vamos a ecosistemas, por ejemplo, más templados, de otro tipo de especies, pues el incendio puede tener efectos negativos en las especies. Claro, efectos positivos, efectos negativos, porque simplemente es una parte de ese ecosistema y por lo tanto tiene un impacto. Y esto me lleva a otra pregunta, porque antes, cuando presentábamos a Cristina, dijimos que parte de su trabajo se centra en el impacto medioambiental de los incendios, pero lo que no sabéis es que fuera de micrófonos me dijo, dilo así, porque es mucho más comprensible que si dices en la dinámica del carbono. Y tiene razón, fue muy buena indicación, pero eso me obliga también a decir, oye, cuéntanos un poco, Cristina, si puedes, qué es eso de la dinámica del carbono, porque claramente algo tendrá que ver con el papel que tiene el fuego en el medio ambiente. Claro, sí.
en este cambio climático, esta emergencia climática en la que nos encontramos y sufrimos todos, pues estamos todos muy interesados en el carbono, ¿no? Porque como sabemos es el elemento que está causando este calentamiento global. Entonces, ¿cómo influyen los incendios en el ciclo, en las dinámicas del carbono? Pues bueno, de muchísimas formas, ¿no? ¿Cuántas horas queréis que os hable de esto? Pero todas las que quieras. Pero vamos a decirlo, vamos a empezar o vamos a hablar del efecto más directo. Cuando se quema, cuando pensamos en un incendio, que vemos pues que la vegetación se quema, y la vegetación, como nosotros, ¿no? Si nos quitan el agua, somos más o menos 50% de carbono. Entonces, la mayoría de ese carbono se va a la atmósfera y contribuye pues a los gases de efecto invernadero, como el CO2 que está en esa atmósfera. Para que nos hagamos una idea, a nivel global, las emisiones por incendios son más o menos 1/3 o equivalen a 1/3 de las emisiones por combustibles fósiles. Claro, o sea, que barbaridad. Cuantitativamente son una barbaridad. Pero ¿cómo te quedas si te digo, bueno, pero realmente los incendios se consideran que son neutrales desde el punto de vista del carbono atmosférico, Pues ¿no? Que me genera no curiosidad. afecta. Y dices, ¿cómo es esto? Claro. Vale, pues vamos a volver a pensar en ese ciclo natural del que Susana nos estaba hablando. Pues si tenemos un incendio que es un incendio por causas naturales y que se va a recuperar también el ecosistema de forma natural, va a volver a crecer esa vegetación y ese carbono que se ha liberado se va a volver a tomar. Entonces, por eso, ¿no? En un ciclo natural, carbono se va, pero el carbono vuelve. No pasaría nada, entre comillas. ¿Qué pasa? Otra vez, la mano del ser humano. Estamos alterando ese equilibrio. Por ejemplo, si nosotros, pues en el bosque, en los bosques tropicales, ¿no? Mucho se está utilizando los incendios, el fuego, para deforestar. Ese bosque no va a volver, se va a utilizar ahí pues para plantaciones de aceite de palma, por ejemplo. Claro. Ese carbono no se va a volver a recuperar. Todo ese carbono que había quedado atrapado en los troncos leñosos de los árboles se ha liberado al ambiente, y hasta que vuelva a haber un bosque, que no va a haber porque es una plantación de lo que sea, pues tendremos el problema, ¿no? Está donde no debe estar el carbono. Exactamente. Entonces, en ese caso, sí que esos incendios contribuyen a el calentamiento global. Claro. Pues es un problema. Aquí, si me permites, mira, hay un tema ahí súper importante, que es el tratar de solucionar la crisis climática plantando árboles, por ejemplo, porque con esta idea de capturar carbono, y no se considera el riesgo de incendio, y que al final, si plantamos muchísimos árboles, estamos aumentando también el combustible y el riesgo de fuego. Claro. Y solo se ve el balance de carbono de que se toma y no el que posiblemente se puede ir de nuevo a la atmósfera. Entiendo que aquí puede ser importante elegir muy bien el tipo de árbol que plantas. Árboles que sean resistentes tal vez a incendios, o eso alteraría un poco la proporción de especies en el medio ambiente. Claro, yo diría que sobre todo no plantar árboles en ecosistemas que son naturalmente libres de árboles, claro, y que también son muy valorables por la floración, por los polinizadores, por los pastizales naturales, los matorrales naturales no requieren árboles y tienen su ciclo natural, incluso pueden capturar más carbono en el suelo que algunos bosques en algunos casos. Claro, totalmente. Susana, aprovechando que estás contestando esto, tengo una pregunta también para ti. Y es que me genera curiosidad todo esto, porque si tiene cierta función el medio ambiente, que de repente, o un papel, vamos a decir más que una función, haya un incendio, ¿cuándo tenemos que intervenir y cuándo no? Evidentemente no sois bomberas forestales, pero es un problema, ¿no? ¿En qué momento tenemos que apagar un fuego y en qué momento no? ¿O por defecto convendría evitarlos todos? Yo diría que siempre habría que apagarlo. Siempre habría que apagarlo porque las personas están ahí y pueden sufrir daños, ¿no? Por muy positivo que a lo mejor pudiera ser en determinados tipos de vegetación. Sí es verdad que se pueden usar, por ejemplo, quemas controladas para quitar combustible en zonas de mucho riesgo, zonas forestales, por ejemplo, de plantaciones forestales que tienen exceso de combustible, para evitar el riesgo de un incendio mayor. Se puede utilizar el fuego para luchar contra el fuego, o algunos tipos de vegetación que están muy envejecidos, que requieren fuego para incrementar la biodiversidad, pues alguna quema controlada en algún parche con la misión de renovar algún matorral, pero siempre muy controlado, y obviamente apagarlos todos si se salen de control. Vamos, no. Las personas son lo primero. Yo sí que me gustaría matizar algo. Claro. Que por supuesto estoy de acuerdo con Susana, que en zonas cercanas a la población pues la seguridad de las personas es lo primero, pero es que aunque quisiéramos apagar todos los incendios no vamos a poder.
o sea, hay una cosa que se llama técnicamente la paradoja de la extinción, que se ha visto, por ejemplo, muy claramente en Estados Unidos, que como ya hemos hablado, que el fuego es una parte natural, y siempre que tengas suficiente vegetación, que esté suficientemente seca y que tengas una fuente de que empiece el fuego, ¿no? Una chispa, vas a tener fuego. ¿Qué pasa? Si tú te planteas apagar todo constantemente, lo que estás haciendo muchas veces es que se acumule la vegetación y que cuando el fuego empieza en condiciones muy extremas ya sean incendios muy grandes y muy severos y con impactos importantes. Entonces, bueno, tenemos que apagar todos los que nos puedan poner en peligro, pero por ejemplo, claro, en Europa esos son casi todos, o el 99% si me apuras, ¿no? Porque somos un continente muy poblado. Pero por ejemplo, en Norteamérica sí que hay algunos incendios que los dejan, que empiezan por causas naturales y que los dejan quemar en condiciones, bueno, los van controlando y por supuesto si llegan a ser peligrosos, pues los intervienen, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente una matización. Y luego, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues en nuestro país la mayoría de los incendios empiezan por causas humanas, en muchos casos accidentales. Entonces lo que tenemos que estar todos es muy informados, muy concienciados, intentar minimizar esos inicios de incendios. Y luego además también pues cosas tan fáciles como incentivar los usos tradicionales del terreno, consumir productos locales, pues comprar el queso de esas, estoy yo pensando ahora en el pueblo de mi padre, que hay una quesería con unas cabras que tienen un queso riquísimo y además esas cabras hacen una función de disminuir la cantidad de vegetación y disminuir el riesgo de incendio alrededor del pueblo. Pues eso es algo que podemos hacer de una manera relativamente fácil. Claro, tenemos causas naturales, tenemos descuidos, como has dicho, pero es cierto que al final la narrativa y lo que se cuenta en los medios es cuando hay alguien que voluntariamente, por el motivo que sea, acaba prendiendo el fuego. Amador Coro. ¿Este es el pirómano? Sí, es este. Así que mató a luz. ¿Y le van a dejar salir? Estamos escuchando el tráiler de O que arde, que fue un docudrama muy sonado, en el que se hablaba un poco de esta situación, de que hay gente que voluntariamente, por intereses económicos, porque se encuentra en una situación apretada y lo único que tiene son pues terrenos que quiere recalificar, acaba prendiendo fuego. ¿Qué podemos hacer respecto a este tipo de situaciones, Cristina? Bueno, por ejemplo, ese ejemplo que pones ahora mismo de recalificación de terrenos es muchas veces como un poco una leyenda urbana que se cuenta y por suerte ya la ley de nuestro país hace que eso no sea posible. Los terrenos quemados tienen que pasar mucho tiempo para recalificarlos. Nadie puede quemar para luego poder construir, ¿no? Claro, entonces eso es una medida que ya está tomada para evitar que ocurra. ¿Y qué podemos hacer? Pues, y es algo que también además cada vez hay más consenso y cada vez más países lo hacen mejor, dedicar más dinero a prevención y no solo a apagar, sino a intentar disminuir que haya el riesgo de estos grandes incendios gestionando nuestro paisaje. Claro, esto es algo que se puede extrapolar a prácticamente cualquier disciplina, que si lo prevenimos lo estamos ahorrando posiblemente, sea una medida más eficaz que si tenemos que enfrentarnos directamente. Susana, ¿hay algo que quieras añadir? No, nada, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina. Eso, que quiero insistir en eso, que una cosa es luchar contra el número de incendios, que no nos interesa tanto como luchar contra el número de grandes incendios. Y ahí lo que ha dicho Cristina es fundamental, hay que gestionar mejor el paisaje porque lo que nos importan son esos incendios que se van de control y que muchas veces se deben a grandes masas forestales, ¿no? De plantaciones forestales antiguas que se plantaron muy continuas, con mucho combustible, como que no se corta, ¿no? En el paisaje, entonces eso genera unos incendios muy grandes. Y hay que volver a esos usos tradicionales, como decía ella, porque hay que insistir en eso, porque de verdad esa es la solución. Da igual que tengamos 1000 incendios muy pequeñitos que se pueden apagar y no son importantes, lo importante son los grandes incendios y eso, el diseño del paisaje es la única solución. Pues muchísimas gracias a las dos por haber traído todo este conocimiento sobre incendios a Serendipias. Un placer. Gracias a vosotros. Serendipias, con Ignacio Crespo. Mario Panadero, el periodista del programa. ¿Qué haces? Mira, ¿Qué estás haciendo? Mira qué fácil.
Mira qué fácil hacer fuego. Un programa entero para esto hemos hecho. Vas a saltar los aspersores. Es que me aburre un poco este tema, Ignacio, que está muy bien lo del fuego y todo eso, pero yo creo que ya está un poquito pasado de moda, ¿no? Es una fuente de energía un poco boomer. Bueno, a ver, es un poco boomer. ¿Tú qué propones? Así que yo, en condición de Gen Z, te traigo noticias de fuentes de energía más cool. Venga, ¿vale? a ver. Mira, te cuento. Un equipo de científicos de la Universidad de Massachusetts Amherst ha desarrollado un dispositivo loquísimo que puede generar electricidad a partir de la humedad del aire. Le llaman AirGen y utiliza una especie de cables de proteínas muy delgados que producen una bacteria llamada Geobacter sulfureducens. Por esto es un cacao, Ahí lo llevas. A esto se le llama hidroelectricidad y básicamente cosecha electricidad que hay en el aire húmedo. Lo que podríamos llamar, versiones modestas de los nubarrones de una tormenta. Y es electricidad renovable, no contaminante, súper guay, vamos. Y además no depende de que haga sol o sople el viento. Aunque bueno, tampoco os voy a mentir, por ahora no es eficiente para alimentar una civilización como la nuestra. Todavía necesitamos desarrollar muchísimo todo esto y por ahora pues no tenemos ni idea de cómo hacer eso. Pero a mí sinceramente el concepto bacterias eléctricas me flipa, aunque luego en realidad descubrieron que podían hacer lo mismo con otros materiales. Pero vamos, que me da igual, que bacterias eléctricas, Ignacio. Bacterias eléctricas. Tiene nombre de grupo de música, bacterias eléctricas. Bueno, Ignacio Crespo y las bacterias eléctricas. Me gustaría mucho, bandaza, chaval. Ya ves. ¿Qué más tienes? Cambiando de tema, he visto que se están haciendo avances interesantes para convertirnos en pilas, como en Matrix, pero en plan bien. En lugar de enchufarnos en una simulación, hay materiales que se aprovechan de nuestro movimiento por el llamado efecto triboeléctrico. ¿Cómo estoy hoy con los palabras, eh? Sí. Según este efecto, cuando algunos materiales se deforman, producen electricidad. En algunas ciudades se están instalando pequeños tramos en las aceras que producen energía al pisarlos. Por ejemplo, las baldosas de la calle Bert en Londres generan 8 vatios con cada pisada. Esto no da, Ignacio, ni para calentarse el café, pero bueno. Y ya el colmo es que hay líneas de investigación para hacer ropa que se carga, en parte con el movimiento, como las baldosas de esta calle de Londres, y en parte aprovechando las propiedades químicas del sudor. Y aunque no puedes cargar tu teléfono haciendo burpees como Yados, al menos te da para una pulserita y algunos sensores de la camiseta, que está bastante guay también. Esto de cargar el teléfono con sudor, madre mía, voy a ahorrar muchísimo. Claro, nos ponemos a dar vueltas por aquí por el estudio y nos vamos con 100% battery. Mario, muy original tu sección de hoy. Sí, ¿verdad? Está guay, ¿no? Sí. Estoy Más sembrado, así. vamos. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ignacio. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Couldn't it go rage with balls of fire? I left in love on a body. Evelyn Segura, ¿nos traes algo para la sección de paranormal pero no tanto? Sí, y lo empezamos así, bien alegres, con ritmo. ¿Qué te parece? Me encanta, una música fantástica. Hombre, una canción increíble, un hit de la historia del rock and roll, de ese pianista medio loco, Jerry Lee Lewis. Y sí que es verdad que es una canción que habla de fuego, de grandes bolas de fuego, pero esto es una canción de amor, de hecho. Y yo de lo que te vengo a hablar no es tan alegre quizás, así que no sé si me pega mucho esta canción, aunque me encanta, porque te voy a hablar de algo muy oscuro. ¿De qué? Mira, vamos a hablar de fuego, pero no de este ardiente fuego, sino que voy a hablarte de fuego de verdad. Vamos a hablar de combustión espontánea. ¿Has oído lo de Cornelia? Sucedió hace unos días, la noche del 23 de marzo. La condesa Zangheri se sentía algo indispuesta después de la cena y prefirió retirarse temprano para descansar en sus aposentos. No me creerás cuando lo escuches. Pero a la mañana siguiente, cuando la criada fue a despertarla, sobre su cama solo había hollín, los restos de un pequeño incendio con forma humana. Solo asomaba el final de sus piernas y un pedazo de su calavera. La condesa había ardido ella sola, como un fuego nacido de la nada. Y el olor, por todos los demonios. Aquello era nauseabundo. La habitación no se había quemado, pero una capa de grasa hedionda cubría cada mueble de la pobre Cornelia. Mi pobre Cornelia. Pobre Cornelia, desde luego que pobre Cornelia. ¿Qué le pasó? Pues mira, estamos hablando de un suceso que ocurrió el 23 de marzo, pero de 1731. Hemos viajado hasta el siglo XVIII. Y la conclusión a la que llegaron en aquella época pues fue bastante sencilla. La condesa había muerto por combustión espontánea.
Es decir, su cuerpo había sido reducido a cenizas sin una fuente externa de ignición aparente. Esta idea y el término este de combustión humana espontánea apareció un poquito más tarde, en 1746, por Paul Rowley, que era miembro de la Royal Society, o sea que era una persona supuestamente seria y con rigor, pero realmente el fenómeno este ya se conocía desde bastante tiempo atrás. Uno de los sospechosos que se barajaban para dar una explicación a este fenómeno tan extraño era el alcohol. En aquellos tiempos se creía que si una persona era alcohólica, bebía mucho alcohol, podía prender y calcinarse sola. Y se sabía que esta condesa, la condesa Zangari, pues era una bebedora empedernida. Así que fue inevitable que se asociaran ambos conceptos y se le acusara pues de eso, de beber demasiado. Claro, hombre, entiendo que acaben asociando. El alcohol es inflamable, así que una pequeña llama se propaga. Sí, es verdad, el alcohol es inflamable. Su punto de inflamación es de 12 grados. Eso quiere decir que a más de 12 grados, si se le acerca una pequeña llama, pues puede inflamarse. Pero como estamos hablando de combustión espontánea, pues no hay llama, así que debería inflamarse solo. Y para que eso suceda, debe alcanzar 400 grados, que es su temperatura de lo que se llama de autoignición. También te digo una cosa, que para quemar un cuerpo entero hace falta mucho alcohol. O sea que por muy ebria que esté, yo creo que el alcohol la mata antes que no empezar a prender. Hace falta muchísimo alcohol para prenderlo entero. O sea, es verdad que como médico tengo que decir que los problemas llegarían mucho antes de la llama, mucho antes de eso. El caso es que el alcoholismo es un rasgo común entre las víctimas de este supuesto fenómeno, ¿no? O sea, no es solamente un caso de la condesa Zangari. No. Muchísimos tenían problemas con el alcohol, pero también había otras características en común entre los distintos casos que había bajo esta sospecha de así, ¿no? De prender de forma espontánea. Eran personas de avanzada edad, normalmente eran personas solas, muchas eran mujeres, la verdad. Claro, pero entonces, ¿qué le pasaba exactamente a estas personas? ¿Fueran mujeres o no? Pues bueno, la verdad es que estas personas tenían sobre todo también una característica, y es que se calcinaban, pero no había signos tampoco de querer huir de esas llamas. Entonces, lo que supuestamente ocurre, en primer lugar, lo primero es que hay un desfallecimiento de la víctima, ¿vale? Puede ser pues porque se han caído, un desmayo, una indisposición, un ataque al corazón, algo realmente que les deja inconscientes o sin posibilidad de moverse. El alcoholismo evidentemente podía provocar alguna de estas situaciones, pero también podían haber pues otros problemas de salud o la avanzada edad, ¿no? Es decir, que ya no se movían y no podían huir de estarse calcinando. Había evidencias también de que muchas personas pues fallecían mientras dormían. En segundo lugar, tenemos esa chispita, ¿vale? La primera llama. Siempre hay una fuente externa de ignición, por muy desapercibida que pase. Un cigarrillo, una brasa de una chimenea, una lámpara, una vela. En el escenario de la condesa, pues había una lámpara de aceite. Lo que pasa es que no tenía aceite, pero estaba ahí, ¿vale? Y esa primera chispa es la que prende la ropa de la persona y se desencadena lo que se llama el efecto mecha. El efecto mecha, esto cuéntanos qué es. A ver, me explico. Aunque el cuerpo humano sí que es verdad que está compuesto por un 60% de agua, se ha comprobado que puede quemar durante horas hasta prácticamente calcinarse. ¿Cómo lo hace? Pues por efecto de una chispa que lo que hace es hacer arder la tela que cubre el cuerpo, que suele ser la ropa, y derrite la grasa corporal. Esto es un poco siniestro, ¿eh? Me estoy poniendo muy seria hoy, ¿eh? Sí, pero es interesante, vamos a perdonarlo porque es científico. Continúa. Vale, pues venga, continúo. Esa grasa corporal que está derritida, ¿vale? Es de consistencia líquida, entonces impregna nuevamente la tela quemada y actúa como mecha, como lo hace una vela, ¿vale? Entonces sigue ardiendo durante horas y produce una llamita muy suave y muy estable y va carbonizando las partes del cuerpo que están en contacto con la ropa. Y tengo una pregunta, porque estábamos escuchando el caso de la condesa Zangari y comentaban que los pies se habían mantenido ahí prácticamente intactos en sus huesos. Y incluso algunos testimonios dicen que las falanges. ¿Por qué? ¿Por qué cuentan esto? Pues mira, eso sucede porque precisamente manos y pies y la cabeza no suele estar en contacto con la ropa, ¿vale? Y además porque son partes del cuerpo que tienen menos cantidad de grasa corporal, que es lo que hace de combustible, ¿vale? Entonces, además, en el caso de la condesa Zangari también se hablaba de que la habitación estaba llena de hollín. Oíamos la locución que decía muchísimo hollín y el olor. Bueno, pues toda la habitación normalmente que era el escenario donde sucedían estos casos, estaban llenos de ese hollín, de esas cenizas grasientas y malolientes, que en el fondo es la grasa corporal de la persona que se ha carbonizado y que se ha esparcido así por todos lados. Y la condesa tenía mucha masa corporal, ¿eh? Realmente truculento esto. Me parece bien irlo aligerando con alguna broma. En cualquier caso, esto... Entiendo el efecto mecha, entiendo que pueda entrar en combustión una persona, pero lo de espontánea sigue sin respuesta, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es eso. Se han hecho experimentos, ¿eh? De hecho, se hizo un experimento hace unos años con un cerdo que, digamos, que simularon la misma situación, lo envolvieron en tela y el cerdo realmente acabó en las mismas circunstancias que estos cuerpos que se llegaron a encontrar. Hay más de 200 casos escritos desde el siglo XVIII, y todos reúnen las mismas características. ¿Espontáneo? No, eso es inverosímil, ¿vale? Claro. Pero déjame hacerte una puntualización. Sí. Porque combustión humana espontánea, en principio no, ¿vale? Pero combustión espontánea a secas sí que es posible. Uy, esto me interesa mucho. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que hay humanos implicados en uno y en otro no. Claro, ese es el secreto, ¿vale? Se ha demostrado científicamente que algunos objetos, ¿vale?, estallan en llamas sin una fuente de calor exterior. Se denominan materiales pirofóricos, ¿vale? Tienen una temperatura de autoignición, esa que para el alcohol era de 400 grados, pues estas tienen unas temperaturas muy, muy bajas, de hecho, inferiores a la temperatura ambiente. Y muchas veces, pues basta con estar en contacto con el aire o con un poquito de humedad y combustionan de forma espontánea, eso sí. Hablamos de objetos entonces, pero teniendo en cuenta que te gustan mucho los animales y que no nos queda mucho tiempo, ¿hay algún caso en animales, combustión espontánea en animales? Bueno, hay uno, ¿vale? En el caso de los materiales social, el carbón, el heno, pero sí que es verdad que hay un animal que seguro que os suena a todos, pero es mitológico. ¿Harry? Profesor, señor, su pájaro... No he podido hacer nada. Lo ha consumido el fuego. Oh, desde luego, ya era hora. Lleva unos días con un aspecto terrible. Lástima que le hayas visto en su incineración. Fox es un fénix, Harry. Estallan en llamas cuando les llega su hora. Y después renacen de sus propias cenizas. ¿Me vas a hacer un paranormal pero no tanto dentro del paranormal pero no tanto? ¿Me vas a hablar ahora de Fénix o qué? Exacto. Oye, ¿me dejas que te cuente una pequeña anécdota muy divertida? Venga, te doy un minutillo, dime. Venga, menos, me hace falta menos. Mira, Richard Harris, que era el actor que daba vida a Albus Dumbledore al principio, y en esta escena era él, ¿tú sabes que creyó que ese ave fénix de la película de Harry Potter era un pájaro de verdad? Pero parece una marioneta. Sí, parece una marioneta y es una marioneta, pero Richard Harris no lo sabía y decía, ostras, pues sí que entrenan bien ahora los animales para participar en películas. Y los compañeros no se lo contaron hasta el cabo de un tiempo, o sea, imagínate. Me encanta. Bueno, muy divertido. El tema del ave fénix. Bueno, yo creo que es un animal conocido por todos, ha traspasado fronteras y tiempo, todas las culturas hablan del ave fénix y sí que es verdad que, como dicen en la película de Harry Potter, es capaz de renacer de sus propias cenizas. Así que el fuego realmente en este caso pues era purificador casi, porque cuando llegaba al final de su vida lo que hacía era, pues no quería envejecer, se calcinaba y volvía a renacer, pero como te digo, totalmente mitológico. Claro, no hay casos de animales. Pues Evelyn, muchísimas gracias por habernos contado algo que en este caso no ha sido de animales, pero ha sido tan truculento que seguro que triunfa en la podcastfera. Muchas gracias. A ti, oye, ¿sabes? Yo lo de la combustión espontánea no lo sé, pero calorcito en el interior cuando estoy aquí yo sí que siento. Ay, qué bonito. Ay. Nosotros también. Moure oye voces. Moure, ¿qué nos traes? Porque vamos a hablar de fuego, esto lo sabes. Sí, los deberes sí, los sí, has sí. hecho. Pues he hecho los deberes y tengo preguntas relacionadas todas con fuego, carbonización y cosas similares. Y si no te lo crees, pues vamos a las preguntas directamente. Vamos. Venga, vamos a por la primera que me gusta mucho. Oye, Maure, estoy aquí hablando con un amigo Maure. de que a mí de pequeño me encantaba tomar las palomitas carbonizadas, en plan, ya las ponía en el microondas, ¿Qué le las pasa? ponía 10 minutos porque es que me encantaban chamuscadas. Y me dice aquí mi amigo que no, que es que eso no es nada normal. Hombre, no. ¿Soy yo el raro o es que simplemente a la gente no le gusta así las palomitas? O sea, son 3 minutos al microondas, no tiene mucha más complejidad. Pues hizo palomitas Dracarys. Pero ¿cómo la lías para descubrir que te gustan así? Pues, hombre, a ver, a todos nos ha pasado alguna vez que se te quema alguna palomita, pero comerte el paquete entero quemado es una barbaridad. He de decir que a mí de pequeño me encantaba comerme la palomita que se quedaba quemadita, así suelta, pero es verdad que es algo que no es normal. En primer lugar, porque la carbonización se carga los azúcares de la palomita y convierte un montón de compuestos en compuestos de sabor amargo. Es una guarrada. Y no nos gusta el amargo. No nos gusta. Y si no nos gusta es por algo, es un indicativo de que algo no va bien. ¿Por qué?
Porque las palomitas quemadas son cáncer puro y duro. ¿Por qué? Pues porque alimentos como el maíz tienen una gran cantidad del aminoácido asparagina y además tienen muchos azúcares reductores. Y cuando esas dos cosas se calientan a altas temperaturas, reaccionan y forman acrilamida, que es un compuesto que es cancerígeno. Y que es verdad que no vamos a padecer cáncer por tocar una palomita. No. Pero todo esto es acumulativo y es una papeleta que nos podemos ahorrar. Y sí, y te puede pasar con las palomitas, pero también las tostadas muy quemadas, las pizzas muy quemadas, todo lo que sea de cereales y que esté muy requemado, fácilmente va a formar acrilamida. Así que no comáis cosas quemadas, por favor. Es una buena recomendación. Por algo tu cerebro te dice, ¡esto sabe mal! Vivimos rodeados de papeletas para que nos toque un cáncer y es cuestión de reducirlas sin obsesionarnos. Y no comer palomitas quemadas me parece muy razonable. Sí, dejarlas 3 minutos en vez de 10 me parece razonable. Incluso ahorras energía. Venga, vamos a por otra pregunta, vamos que allá. estas molan mucho las de hoy. Vamos. Yo quería saber por qué cuando tiene una vela la llama va siempre hacia arriba y no se desparrama. Es decir, o sea, yo enciendo una vela y la sostengo en horizontal, por ejemplo, y la llama va hacia arriba. Y luego la pongo en vertical y sigue yendo hacia arriba. Y la mueva como la mueva, siempre hacia arriba. Entonces, ¿por qué? Le encanta, ¿eh? Te sirve muy bien para saber dónde está arriba y abajo la vela. Exacto. Hombre, sí, puedes encenderla y lo tienes ahí como orientación. Claro. Pero ¿tú te imaginas que no pasara así? Que encendieras un mechero y se te escurriera la llama, se cayera rodando. Bueno, claro, eso sería muy heavy, pero por ejemplo en el espacio el fuego se propaga como una esfera. Se propaga en todas las direcciones. Claro, no hay gravedad que le diga hacia dónde ir. Claro, no está esa indicación. Esto se ve en pelis como Gravity, que es la peli esta que Sandra Bullock va cargándose todo lo que pilla por el espacio, en plan Steve Urkel espacial, que mola mucho. Ahí se ve. Pero claro, esto tiene una explicación y es que la pregunta no es baladí. De hecho, a ver, ¿quién no se ha quemado el dedo con el mechero encendiendo una vela? Me ha pasado que luego huele a cochino quemado del pelito. Pues esto se debe a un fenómeno de convección. La convección es el movimiento de un fluido, que en este caso sería los gases que salen de la llama, causado por cambios en la temperatura, ¿vale? Entonces, el fuego al final es el resultado visible de una reacción de combustión y se están generando gases que están súper calientes. Como están muy calientes, pues se expanden y su densidad es menor que la del aire. Entonces, ¿qué pasa? Como la densidad es menor que la del aire, esos gases tienden a subir. Es como lo que hace volar a los globos aerostáticos, que es aire caliente, que está menos denso que el aire, y como sube. Meter una pelota debajo del agua, es menos densa que el agua, así que sube. Es verdad, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que como estos gases suben para arriba, pues arrastran la llama con ellos. Pero no solo esto, sino que además, cuando suben, van a desplazar el aire que está por encima, que está más frío, que entonces cae. Y entonces lo que está haciendo es llevar continuamente oxígeno a la reacción de combustión. O sea, es que la llama es súper apaña, se alimenta a sí misma. Fíjate con qué poquito es feliz. Qué tontería más gorda has dicho, me encanta. Pero si está muy bien, si la llama se autogestiona ella misma. Es mejor que la mayoría de 30 años. Ojalá fuéramos llamas todos. Pero llama animal. Exacto. Para escupir. Vale, vamos con la última pregunta. A ver si me da tiempo a hacer 3. Venga. Hola, Mauro. Mi pregunta hola. surge después de un pequeño accidente doméstico. Uy. ¿Cómo puede ser que yo pueda pasar la mano por la llama de una vela sin quemarme y, sin embargo, si muerdo una pizza sin esperar a que esté lo suficientemente fría, se me queda el paladar pelado durante 2 días? Yo esperaba que el accidente doméstico fuera intentar tocar una llama. Ya, me hace gracia porque claramente no se hizo daño con la llama, Exacto. pero sí comiendo pizza. Quería hacerse daño ese día, y punto. A ver, esta persona va a acabar mal porque sus hobbies son tocar fuego y comer pizza. Valora mal los riesgos. Va a morir. Pero a ver, es verdad, ¿a quién no le ha pasado lo de tener el pellejito en el paladar por comer la pizza muy caliente? ¿Por qué te quemas con la pizza y no con la llama? Bueno, aquí hay 3 factores. El primero es el tiempo de exposición, porque al final tú la mano por la llama es que a veces no la pasas ni un segundo, como muchos segundos. En cambio, el trozo de pizza caliente en la boca lo tienes un buen rato entre que haces, soplas como para adentro, bebes agua, masticas, te lo tragas, estás un buen rato. Otro factor, el epitelio que recubre el paladar es menos fuerte que el de las manos, porque las manos están fuera del cuerpo y están hechas para todo el día estar tocando por ahí. Encima, si trabajas con las manos, que luego tienes los dedos como un manojo de chorras, pues más duro todavía, ¿no? Entonces es mala idea pasar el paladar por la vela. Sí, el paladar no lo pases por la vena. El paladar no lo pases por la vela. El último factor, que es el que me interesa más, que es ya un factor relacionado con la física, es la conductividad térmica. Vale. A ver, ¿qué pasa? Que el calor que te viene cuando tú pasas por encima de la llama a la mano, ese calor lo está transmitiendo el aire.
El aire tiene una capacidad de conducir el calor muy baja, tiene una baja conductividad térmica. Por eso, de hecho, hacemos abrigos de plumas, porque creamos una capa de aire por encima de nuestro cuerpo para aislarnos. Por eso, si estamos desnudos, por ejemplo, y nos ponemos contra una pared o contra lo que sea, pasamos frío. Claro. Más que con el contacto del aire, aunque esté a la misma temperatura. Sí, o si tocamos un metal, también está frío porque conduce muy bien la temperatura. ¿Qué sucede? Pues como te decía, el aire conduce muy mal el calor, pero en cambio el agüita de la salsa de tomate de la pizza, la grasilla del queso, son muy buenos conductores del calor. Por eso tan fácilmente te vas a quemar el paladar y vas a estar una semana con pellejitos acordándote de que tenías que haber soplado la puntica de la pizza. Pues nos vamos a acordar de esto y nos vamos a acordar del récord, que hoy has respondido 3 preguntas. 3 preguntas. Debería hacerlo más esto. Sí, deberías hacerlo más. Dadme un spin-off, gente de la SER. Spin-off. Moure Oye Voces, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Fue el regalo de todos los regalos, el primer obsequio de Prometeo y el mejor que conocieron los antiguos griegos. El titán nos había brindado la forma de saltarnos las reglas del juego y fue castigado por ello, encadenado en el Cáucaso por Hefesto, condenado a que cada día una monstruosa águila devorara su hígado. Pero Prometeo no escarmentó y siguió burlando a los dioses, revelándonos otros poderes que no debíamos conocer, maneras inéditas de extraer energía de la naturaleza, cada vez más eficientes y sofisticadas. Tuvieron que pasar muchas noches y muchos hígados para que nos revelara su penúltimo secreto: cómo partir el átomo y liberar ese fuego cuántico de los núcleos atómicos. Y es que en realidad hemos recibido aquel fuego prometeico cientos de veces, pero vivimos esperando el que todavía está por llegar. Serendipias, con Ignacio Crespo. Must be hell, no more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. Take it too far, now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of the well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far?